Cápsula de bienestar, adaptación al cambio. Esta es una cápsula de bienestar de Reconnection Life, donde tu mente es infinita y puedes tener una mente exitosa. Soy Héctor Cadena, guía del bienestar y desarrollo personal, y en la cápsula que te traigo el día de hoy es adaptación al cambio, el auténtico proceso de cambiar. ¿Tienes problemas para adaptarte, para adquirir nuevos hábitos, dejar de hacer algo que no te ayuda o cambiar tu forma de pensar para lograr hacer lo que deseas hacer? Esto puede ser por cómo ves el proceso del cambio. Vamos a ver qué pasa con este proceso. A veces empezamos con la pregunta, ¿puedo hacerlo? Esto nos puede dar un poco de ansiedad. Pero cuando la respuesta es sí, sí puedo hacerlo, es un cambio que deseamos, que estamos buscando. Y nos dicen que visualizando y teniendo suficiente fuerza de voluntad, vas a abrazar ese cambio porque puedes ver cómo van a ser las cosas y eso te va a ayudar a seguir adelante. Pero también tenemos el cambio que negamos, el que no estamos buscando, el que, al que decimos, cambio, no gracias, así estoy bien. Esto es un cambio obligado. Puede ser por el azar o puede ser por las circunstancias o inclusive por nosotros mismos. Porque aunque decidamos hacerlo, en realidad no queremos hacerlo. En este tipo de cambio se dice que con fuerza de voluntad y perseverancia llegará un momento en que aceptarás esta nueva realidad, que te dicen que durante 21 días tienes que aplicar fuerza de voluntad y perseverar y te vas a terminar rindiendo. Vas a ver los resultados y abrazar el cambio. Bueno, este proceso de cambio en realidad es un proceso ilusorio. La ilusión es que pensamos que si se desea con mucha fuerza se hará realidad. Esto ocurre, esta ilusión pasa porque hay una confusión entre el estado físico y el estado mental. Lo que ocurre en un proceso físico es que hay que ir hacia arriba. Para tener una vista más ventajosa o más majestuosa hay que subir la montaña. Mentalmente es innecesario. Estar más adelante para ver mejor las cosas, mentalmente no ocurre así. Nosotros no necesitamos cambiar de lugar o desplazarnos o esforzarnos físicamente para ver las cosas mejor, para verlas de diferente manera. Eso ocurre en el proceso físico. En un proceso físico, sí, necesitamos no perder de vista el punto al que vamos. Necesitamos fuerza de voluntad para dar un paso detrás del otro, una buena actitud, una perseverancia. Pero creer que esto que ocurre en el proceso físico va a funcionar en el proceso mental es un error. Es trabajar en la base equivocada. Esto no funciona así. Porque estas cualidades funcionan para llevar al cuerpo más allá, pero no a la mente, no a las emociones y los sentimientos que tenemos del cambio. Estas emociones, sobre todo los sentimientos y las emociones incómodas, como miedo, amenaza, confusión, que son las que nos llevan a desistir de las cosas, a desilusionarnos, a enfadarnos, a decir basta, porque, y damos cualquier razón, ocurre porque esto es un proceso mental, basado en pensamientos y decisiones que nos llevan a sentir de cierta manera. Pero para no sentirnos mal, normalmente lo que hacemos es que creamos motivos. Motivos que justifican la desilusión, que justifican el enfado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este pensar, sentir y volver a pensar? Que no es cuesta arriba, es una montaña rusa que sube y baja. Porque tenemos información, información que pensamos.
¿Puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo? ¿Debo hacerlo? Son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, en ocasiones sin prestar atención. Nos quedamos con la primera pregunta y la primera respuesta que tenemos en mente, y eso nos puede llevar a tanto a sentir emoción de sí vamos a hacerlo, como a gracias, no gracias. ¿Por qué? Porque aunque queramos hacerlo, podemos tener la duda y no querer hacerlo o no poder hacerlo. De repente vemos que ya es más difícil de lo que pensábamos, que nos va a costar más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, y estas dudas se sienten como una amenaza a lo que queríamos o a lo que podíamos hacer. Entonces esto ya es malo para nosotros. Ese tipo de pensamientos nos llevan a resistirnos. Esto no es mejor, esto es peor, y entonces ya estamos desistiendo de la respuesta que tuvimos al principio. Nos lleva a confundirnos. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué trabajar más? O sea, lo estaba haciendo fácil. No, era fácil entonces, pero hay que trabajar para que sea más fácil, para que sea mejor, para obtener mejores resultados. Pero cuando nos dejamos llevar por el enojo, el miedo, dudas, porque es muy fácil responder a ellas enojándonos, nos enfadamos. Mandamos todo al rábano, decimos hasta aquí llegué, no más. Yo me regreso. O tenemos la desilusión de que esto no es como pensaba, no, esto no es para mí, ¿sabes qué? No, extraño mucho cómo eran antes las cosas. Entonces, la gradual aceptación, la conformidad y adaptación al cambio que tuvimos, a cambiar de país, a cambiar de ciudad, a cambiar de trabajo, no llega. El abrazar el cambio por los resultados no funciona porque en el momento nos estamos dando motivos creados por nosotros mismos para desilusionarnos, para enfadarnos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que si nos estamos dando motivos creados para sentir desilusión, para sentir enfado, no es la ansiedad lo que nos lleva a dudar de nosotros mismos, no son los nervios. Ocurre lo mismo que con la desilusión y el enfado. En realidad, la pregunta, la información está antes. Y esas preguntas es lo que nos lleva a sentir ansiedad. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo tener un auténtico proceso de cambio? Bueno, el auténtico proceso de cambio no necesita tener la información que nos alimenta nuestras dudas, nuestras amenazas, nuestra resistencia o enojo. Te dicen que son parte natural del proceso de cambio. Pero yo te digo que el auténtico proceso de cambio, cuando se hace de manera natural y favorable, puede esquivar todo eso, pero hay que empezar desde el principio. No es ya imaginarse el final, sino imaginarse el principio. ¿Por qué? Porque así podemos llegar de la negación o la ansiedad que podemos llegar a sentir al principio a la emoción. Cuando damos la información adecuada a nosotros mismos, cuando vemos que esto es bueno para nosotros, cuando respondemos las preguntas afirmativamente. ¿Puedo hacerlo? Sí, en estas circunstancias puedo hacerlo. Puedo lograrlo. ¿Quiero hacerlo? Sí, por estos motivos. Y damos nuestros motivos personales. Los creamos nosotros mismos. Porque cada quien hace las cosas porque quiere, pero las quiere por diferentes razones. ¿Debo hacerlo? Sí, por estas razones. Entonces, de manera natural y favorable, en lugar de pasar por un sub y baja de malos sentimientos, malas ideas, tomamos un camino más directo. Entonces, el proceso típico de cambio no se da. ¿Por qué es típico?
porque normalmente subestimamos nuestro propio potencial mental, porque no conocemos cómo funciona nuestra mente. Si nos damos la información adecuada desde el principio, el proceso y la manera es natural y favorable, como siempre que nos emociona algo. Puede haber cierto escepticismo de, ¿sabes qué? No veo las verdaderas ventajas, pero con el entendimiento de lo que vamos a ganar con el cambio, que realmente vale la pena hacer ese esfuerzo para conseguir lo que queremos lograr, entonces viene la anticipación. Llegamos a pensar que esto puede ser grandioso. Y al pensarlo, tenemos una participación, participamos en que esto va a estar bien. Eso nos estimula, nos entusiasma, porque nos estamos apoyando a nosotros mismos. No hay conflicto entre si puedo, debo, quiero. Hay un compromiso y un aprendizaje. Cuando aprendemos en el proceso, inclusive cuando no logramos la meta final, el proceso es satisfactorio. Entonces dejamos por fuera pensamientos y sentimientos no favorables ni constructivos. Sentimientos que no ayudan a cambiar, que no ayudan a adaptarse. Lo que buscamos es el auténtico proceso. Entonces necesitamos tener la información adecuada, que es sobre qué es lo que nos detiene y qué es lo que nos impulsa a cambiar. Y esto es a nivel personal. Para cada quien es diferente. Cada quien tiene sus propias razones para detenerse y resistirse al cambio o para quererlo e impulsarse a lograrlo. El entendimiento. Hay que entender los procesos mentales que estamos teniendo y las decisiones involucradas que tomamos hace tiempo. Si tú hace tiempo dijiste o llegaste a pensar que no hay nada como tu tierra natal, que es el mejor lugar del mundo para crecer, a lo mejor lo pensaste cuando estabas en tu juventud o en tu niñez, pero es una opinión que todavía tienes. Entonces, si migras y cambias de país o cambias de ciudad, esa vieja decisión aún está presente en tu mente. Entonces, en lugar de abrazar tu nuevo país, tu nueva ciudad, estás pensando en que aquel era hermoso y nada más recuerdas las cosas buenas, no recuerdas el por qué terminaste acá. Entonces, ese proceso mental de tener todavía aquella decisión de que aquel era un mejor lugar, aunque si fuera cierto, no estarías acá, es lo que nos lleva a tener problemas con el cambio. Cuando tenemos la participación en dichos procesos, en los procesos que nos llevan a sentir de cierta manera, podemos modificarlos y transformarlos para que sean favorables al cambio y alineados a la meta de adaptarnos, de volver a surgir, de ser más. El compromiso que logramos es entre nuestro propio consciente y subconsciente, entre la información que tenemos, tanto las viejas decisiones como las nuevas, todas hacia el mismo camino. Entonces, puedo, quiero y debo están alineados, van a la misma dirección y es un sí. Sí puedo, sí quiero y sí debo hacerlo, porque es para mejor. El aprendizaje es que esta nueva información mental y el origen de nuestra forma de ser, que ya sabemos que nos sentimos de cierta manera porque pensamos y decidimos de cierta manera, aunque fuera hace mucho tiempo, nos lleva a tener un mejor cambio, a adaptarnos, a tener anticipación, entusiasmo, a ver que se pueden lograr las cosas. Este auténtico proceso de cambio, que se da de manera natural y favorable, requiere un mínimo esfuerzo de fuerza de voluntad. No es una constante visualización porque estamos motivados a hacerlo, queremos hacerlo y tenemos una mejor disposición para ello.
No hay dentro de nuestra mente cosas que nos hagan sentir mal o que nos hagan enfadar o desilusionarnos. Esa es la mejor disposición que tenemos para el cambio cuando trabajamos nuestras propias cosas. Entonces, el auténtico cambio empieza dentro de nosotros mismos para así poder adaptarnos. Esta es una cápsula de bienestar de Reconnection Life. Puedes tener más de estas cápsulas que manejan diferentes temas y te pueden ayudar en diferentes cosas. Todo lo que tienes que hacer es ir a https:/reconnection.life/blog para lograr la mentalidad que necesitas. Crea tu mentalidad para estar bien. Soy Héctor Cadena, síguenos en redes sociales. Este es Reconnection Life. Que tengas un excelente día y una mejor adaptación.